¿Cómo hacer una evaluación en los centros educativos? ¿Qué es evaluación? Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual una empresa, organización o institución académica puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas, y así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. Ahora bien, ¿qué entendemos por evaluación institucional? La evaluación universitaria o evaluación institucional corresponde a un conjunto de prácticas, métodos, conocimientos bien diversificados y progresivamente desarrollados en el transcurso de los años, con el objeto de dar respuesta a una necesidad específica, la de una mejor gestión de las universidades. A partir de la promulgación de la nueva Ley de Educación, han ido generándose nuevos instrumentos que explican, contextualizan y son fuente de mejora de la organización y funcionamiento de los centros escolares. Por ejemplo, el Plan de Evaluación del Centro Escolar, mejor conocido como el Plan EVA. El Plan EVA surge como una necesidad de la administración educativa, ya que, a raíz de la promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la evaluación de los centros escolares es prescriptiva y fundamental a la hora de generar la mejora constante de la calidad de la enseñanza. Su principal función es asesorar, estimar y apoyar las actividades de evaluación interna o autoevaluación de los centros. Es necesario tener permanentemente presente la evaluación como un elemento fundamental de la mejora continua del centro y de la comunidad educativa. Dentro de las principales características del Plan EVA, podemos mencionar que lleva ya 2 años de experiencias piloto en la educación de España. A nivel metodológico, el Plan EVA defiende principalmente una evaluación cualitativa, participativa y democrática. A nivel instrumental, señala todos aquellos instrumentos que utilizará para el análisis de la documentación del centro evaluado. Dentro de su aplicación de la práctica, la estructura del modelo está basada en un análisis dividido en 7 dimensiones. La primera dimensión de estudio en el Plan EVA es el contexto. El estudio del entorno se aborda desde un contexto amplio, estudio del hábitat, a un contexto concreto, tamaños y características del entorno. Estas subdimensiones las desarrolla una serie de indicadores que son valorados mediante instrumentos concretos como la entrevista y el cuestionario al director del centro y visita de las instalaciones. Confiabilidad y validez de los instrumentos. Un instrumento de medición es aquello que puede emplearse para medir una cierta variable. Medir significa comparar una magnitud con otra que se toma como marco de referencia. Sin embargo, en toda validez de los instrumentos existe un error de medición y este depende de la magnitud por medir. Mientras que el error es comparativamente pequeño, al medir magnitudes físicas, este puede ser muy grande al pretender medir algo que involucre al ser humano. Los métodos positivistas de evaluación parten de la premisa de que todo puede medirse, aun cosas aparentemente tan intangibles como son el conocimiento, las actitudes, las emociones o la creatividad de todo ser humano. ¿Qué significa la confiabilidad? La confiabilidad se denomina como una medición al grado de que todo está libre de errores. Este se basa en saber qué tanta consistencia o estabilidad tiene una medición. Hay una gran cantidad de posibles razones por la cual exista un margen de error, y estas dependen de la forma y de la deficiencia de un test. Las diferencias entre los estados de ánimo de las personas encuestadas, las diferencias en la aplicación de los test e incluso diferencias entre los criterios de la calificación. Hay diversas formas de determinar la confiabilidad de los resultados de un test. Existe la consistencia interna. Este es un error de medición por deficiencia propia del test. Cuando el evaluador no incluye en un test una muestra de todos los temas vistos en un curso, existe un error de muestreo. La segunda es cuando el evaluador pregunta en forma desordenada sobre diversos temas. Aquí hace que el alumno sea complejo su aprendizaje. Otro error de medición es cuando el evaluador utiliza varios formatos de preguntas, como pueden ser verdadero o falso, entre otros. El segundo es la aplicación repetida. Aquí los errores de medición pueden producirse por diferencias entre los estados de ánimo de las personas y diferencias en el proceso de aplicar los tests. Sin embargo, es mejor utilizar el método de test RES, que consiste en aplicar el mismo test al mismo grupo con un intervalo de tiempo. También existe el método de formas paralelas. Este consiste en aplicar 2 formas de test una tras otra al mismo grupo. El concepto de validez es tan importante como la confiabilidad.